God glory. Amen. He's worthy. Él es digno, amén. Worthy of all the glory and all the praise. Él es digno de Amen. toda la alabanza y toda la adoración, Amen. amén. His presence is here. You may be seated. Su presencia está aquí, puede sentarse. Amen. So we are going to, I'm going to talk just a little bit and then we'll get on into the session y'all are waiting for. Amen. Vamos a hablar un poquito más y vamos a empezar. Yeah. So the reason why we do the teaching is because the teaching opens your heart to receive. La razón por la que hacemos Yeah. las enseñanzas es porque abre tu corazón para recibir It causes you to relax and the word gets in your heart. y causa que tú te relajes y que la palabra entre a tu And then the corazón. word begins to break up all the hard, fallow places. Y la palabra empieza a romper todos esos lugares duros. And then the seed of God gets in there. Y después la semilla de Dios entra ahí. And then we'll see a harvest of that which we preached. Y entonces Amen. vemos la cosecha de aquello que nosotros predicamos. Amen. So I want to start off with this scripture in 2 Chronicles 7:14. Y quiero empezar con esta escritura en segundo de Crónicas It says, 14. "And my people Y mi gente, who are called by my name que son llamados por mi nombre, will humble themselves se humillasen ante mí and pray y orasen and seek my face y buscaren mi rostro and turn from their wicked y ways, se voltearan de sus malas then I will costumbres. hear from heaven, Entonces yo escucharé de los will cielos, forgive their sin, perdonaré sus pecados and I will heal their land." y sanaré su tierra. It said, "Now my eyes will be open Dice, ahora mis ojos serán abiertos and my ears attentive y mis ojos estarán atentos to the prayer offered in this place." a la oración ofrecida en este lugar. And the reason I wanted to share that scripture before I talk about rejection Y la razón por la que quería hablar de esa escritura antes de hablar del rechazo, I just briefly want to tell you that there are 4 areas quiero decirles cortamente que hay 4 áreas of strongholds de fortalezas in a nation en una nación that defile and curse the land. que destruyeron y maldijeron su tierra. Just like these things curse this land right here. Así como estas cosas maldicen esta tierra Because you aquí. know your body is going back to the dust. Porque tú Amen. sabes que tu cuerpo volverá al polvo. Amén. And so there are 4 places. Hay 4 lugares. One is sexual immorality. Uno es sexualidad inmoral. The second one is shedding innocent blood. La segunda es derramar sangre inocente. The third one is broken covenants. La tercera son pactos rotos. And the fourth one is idolatry and witchcraft. Y la cuarta es idolatría y brujería. So those are 4 areas Esas son 4 áreas where people sin a donde la gente peca and they operate in these areas. y operan en estas áreas. And this is what brings curses on a nation. Y esto es lo que trae maldición a la tierra. So that's just a little bit to get you to see and understand So, eso es solo un poco para que usted pueda ver y entender why it's so important that the church gets cleansed por qué es tan importante que la iglesia reciba sanidad interior and that we come out of these behaviors. y que salgamos de estos comportamientos. Because the Bible teaches that sin defiles the land. Porque la Biblia nos enseña que el pecado daña la And tierra. so just like we map out your personal life, we look at the history of your life. Y así como nosotros vemos a un mapa la historia de tu vida, In places where you live, like Chicago, en lugares This a donde area. usted vive, aquí como Chicago, you can begin to research and see usted puede empezar a investigar y a ver all the things that happened here in history. todas las cosas que han pasado en la historia aquí. Just like I was sharing that the blood, life of all flesh is in the blood. Así como compartía que la vida de toda carne está en la The sangre. Bible teaches us that blood speaks. La Biblia nos enseña que la sangre habla. So when they're shedding innocent blood, Entonces, cuando hay un derramamiento de sangre inocente, it defiles the land where we live, mortifica la tierra donde vivimos. and that blood cries out to God for Y esa justice. sangre
gime al Señor por justicia. So you think about the spirit of abortion. Entonces te piensa en el espíritu de la aborción. That innocent blood cries out to God. Esa sangre inocente clama a Dios. And so even in the church, there's many believers So, aún en la iglesia hay muchos creyentes that use abortion as birth control. que usan el aborto como una manera So de we no repent estar of all of embarazados. those things today. So, nos arrepentimos de todas esas Because cosas abortion brings curses on porque el aborto trae maldición the bloodline. al on the linaje womb of de la the woman. sangre y al vientre. And so the same with sexual immorality. Lo mismo con la inmoralidad sexual. We talked about fornication and adulteries, Hablamos de la homosexuality. fornicación, del adulterio, de la Pornography. homosexualidad, de la pornografía. That's sexual immorality. Esa es inmoralidad sexual. And so sexual immorality defiles nations. Entonces la inmoralidad land. sexual también destruye naciones, las contamina. So if you think about broken covenants, Si usted piensa en pactos rotos, so we break covenant with one another all the time. nosotros rompemos pactos unos con los otros todo el tiempo. And even in the history of the United States, Y aún en la historia de los Estados Unidos there's been many broken covenants with han visto muchos pactos rotos Native American people, the First Nation con los people. nativos americanos, los primeros en esta tierra. But if the church lives and sins in this area of broken covenants Pero si la iglesia vive y peca en esta área de or pactos sexual rotos immoralities, o inmoralidad sexual shedding innocent blood, o derramamiento de sangre we will inocente, not have the authority no tendremos la autoridad from a holy God de un Dios santo to take back what the devil has stolen in our nation. para tomar de vuelta lo que el enemigo ha robado en nuestra So nación. we have to come out of agreement with these things as a child of God. Entonces tenemos que salir de acuerdo con estas cosas como hijos de Dios. And the last area is idolatry and witchcrafts. Y la última área son idolatría y la brujería. And so idolatry and witchcraft is very real even in the church. So, la idolatría y la brujería es muy real aún en la iglesia. So there's a lot of bloodline iniquity of witchcrafts. Hay mucha iniquidad del linaje en nuestra sangre. It could be sorceries, Pueden ser hechizos, which drug addictions is sorcery. lo que es las adicciones a las drogas, esos son hechizos, It could be encantamientos. Ouija boards, tarot cards, Puede ser las cartas, te lean las cartas o la ouija calling psychics, o hablando con psíquicos going to mediums, crystal balls, o ir a que te lean la bola de cristal palm reading. o que te lean la mano. There's a big long list Hay of una lista muy larga magic. de magia, sorcery, de hechizos, divination, de and divinaciones, occult practices, esas prácticas de lo even oculto, reading your horoscopes. hasta leer el horóscopo. All of those things bring curses not Todas only esas on you, cosas traen maldiciones no solo a ti, but also your land. pero también a tu tierra. And so we have to come out of these things today. So, tenemos que salir de estas cosas hoy. And people were sharing things today. Y mientras la gente compartía And cosas yesterday. hoy y ayer, And the Holy Spirit was recalling things that like their grandparents did or their parents y el did. Espíritu Santo hablaba, les recordaba a ellos de cosas que sus padres y sus abuelos hacían, Like traditional witchcraft practices, como prácticas de brujería que se han convertido en tradiciones, superstitions. supersticiones. Yeah. So in the Latino or the Hispanic culture, there's a lot of Santeria. So, en la cultura latinoamericana hay mucha práctica de lo que es la santería. So when we were doing a cleansing at another Hispanic church, Cuando nosotros hicimos una sanidad interior en otra iglesia latina, we were teaching a lot about Santeria there. hablamos mucho de lo que es la santería. And there was a woman there Y había una mujer ahí, that when she was a little girl, y cuando ella era una niña, she got pregnant out of wedlock. ella se embarazó fuera de un matrimonio. And so the grandparents or her parents Entonces sus padres, sus did abuelos, a Santeria ritual hicieron un ritual de santería on her as a child. cuando ella era una niña. They thought they were blessing the baby, Ellos pensaban que estaban bendiciendo al bebé, but they were really bringing curses pero en verdad estaban on trayendo the daughter and the granddaughter maldiciones a that la was in hija her womb. y a la nieta que estaba en el And so vientre. they, cut off
chickens' heads, and Entonces they, le cortaron la cabeza you a know, gallinas, put her in the circle la and pusieron en un did círculo, all kinds of things hicieron un montón de cosas to her belly, to her womb. a su vientre, a su estómago. And it was very traumatizing for the child Y fue algo muy traumático para el that bebé, had gotten pregnant que la niña que se había out of embarazado wedlock. fuera de un matrimonio. But what her parents did not understand because of traditions Pero lo que sus padres no entendían por causa de la tradición is that they were making this blood covenant es que estaban haciendo un pacto en with Satan sangre through Santeria. con Satanás a través de la And santería. so during the cleansing, Durante la sanidad interior y la the limpieza, woman that now had a granddaughter, la mujer que ya ahora tiene una nieta, she had forgotten the experience until the day of the cleansing. ella se le había olvidado esta experiencia hasta She el had día it- de la It liberación. was so traumatic to her that it was locked away Fue somewhere. tan traumático que ella lo guardó profundamente But en un lado. when the anointing came, Pero cuando la unción de Dios llegó, then the Lord opened up her mind to entonces el remember. Señor le abrió su And mente she para que began ella to recordara. recall that ritual that was done to her. Y empezó a recordar ese ritual que se le había And hecho. the love of God delivered this woman Y el amor de Dios liberó a esta from all the mujer trauma and the pain. de todo el trauma y de todo el dolor. It came out of her. Salió de ella. And the daughter that was grown now, Y la hija que ya estaba she grande had some infirmities and some tenía unas sicknesses enfermedades that was rooted in that ritual that que happened. venía de la raíz de lo que ese ritual que se había hecho. And the grown daughter didn't even know what the mother had went through when she was carrying Y la her. hija ya grande no tenía idea de lo que su mamá y sus abuelos habían hecho mientras ella estaba en el But vientre. those demons know. Pero los demonios lo sabían. And so the demons had a legal right to traffic Entonces los demonios tenían una orden in legal the womb de traficar and desde put el a curse on the vientre y baby maldecir who grew up and got sick with disease. a esa niña que creció y se enfermó. And so that woman got free. So, ella también fue libre And then their granddaughter was in the room too. y la nieta también estaba. The granddaughter La nieta wasn't even thought of yet, ni siquiera right, habían when this pensado was en ella happening. cuando esto But this pasaba. was 3 generations Esto ya affected había by pasado 3 one generaciones ritual that happened. afectada por un ritual que se había And the little hecho. girl got free Y la niñita también fue liberada because of the repentance that took place. por el You arrepentimiento see que what I'm tomó saying? lugar. The repentance breaks the legal rights of El Satan. arrepentimiento rompe los derechos legales So de las we ataduras del had alma. a whole household deliverance. So, tuvimos una liberación de una casa entera. It's glorious. Yes. So this happens a lot when we work with Native Americans. Esto pasa mucho cuando We're trabajamos in con covenant with nativos the americanos. Navajo people, the Dene people. We love them. They're our family. Nosotros trabajamos con muchas tribus que viven And por aquí Many of them are born into traditional witchcraft. y muchos de ellos nacen y son introducidos a tradiciones de brujería. And the truth is, all of us came out of something. Y la verdad es que todos nosotros salimos de algo. Every culture has witchcrafts in it. Toda la cultura tiene brujería. Every culture has whoredoms. Toda la cultura guardan cosas. They have bitterness. We have rejection, Tienen abandonment, amargura, rechazo, a lot of enojo, pride. mucho orgullo. There's nobody exempt from these things Nadie está excepto de estas because of cosas all that happened back there. por todo lo que pasó ahí atrás. Okay? Things we don't even know. Cosas que no vemos. But God delivers us when we say these prayers today. Pero Dios nos liberta cuando decimos You estas say them oraciones from your hoy. heart to the Lord. Lo decimos del corazón al And you Señor. renounce every witchcraft Que practice tú that you know renuncias toda of, práctica de brujería de la que tú that sabes you have done, even if it's one time, que tú has hecho, aunque solo una vez, or you know your family did. o sabes que tu familia hizo. And you renounce all false religions, Tienes que renunciar toda religión falsa, false doctrines, toda doctrina falsa, anything that you have been baptized in that was todo in en lo que error te or wrong. bautizaron que fue erróneo, Catholicism, el Mormon, catolicismo, el mormonismo, Jehovah's Witness, just Testigo de any Jehová. false doctrines. toda doctrina falsa. You're going to renounce those things Tienen que renunciar a esas cosas because you're coming out of agreement and you're
You're renouncing, you're denying that Porque te estás access poniendo to en you desacuerdo con anymore. eso, estás saliendo de eso, ya no tiene acceso a ti. Because we come into covenant with these things in the spirit realm. Porque nosotros entramos en pacto con estas cosas en el mundo espiritual. We're going to do a prayer about this shedding innocent blood. Vamos a hacer una oración hablando de derramar And you sangre. may say, well, I've never Inocente. killed anybody. Y tú puedes diciendo, pues yo nunca maté a I've never nadie. shed blood. Yo nunca derramé sangre But you don't inocente. know what happened in history. Pero tú no sabes qué pasó en la historia. And so we all say those prayers. So, todos decimos esas oraciones. And so the same with if you voted any authority or president Lo mismo si votaste en alguna autoridad o presidente that put laws of abortion or was in que agreement to puso kill leyes babies. de aborción o leyes en contra de Dios. You're coming out of agreement with that. Tienes que salir de desacuerdo con esas cosas. Because whoever you vote for politically, Porque en quien sea que tú votes políticamente, you make a covenant with that eso administration. ahí es un pacto con una administración. So if you vote for somebody that believes it's okay to kill babies So, si in the tú womb, votas por alguien que dice que está correcto a matar a bebés en el vientre, say your child gets pregnant and wants to have an abortion, digamos que tu hija se embaraza y quiere tener un aborto, and you don't want your grandbaby to be murdered. y tú no quieres que tu hija tenga ese aborto y mate a ese bebé. But I'm telling you, people of God, if you signed a covenant agreement Pero yo or you les digo, voted for pueblo de that Dios, que si president, tú votas haces ese pacto y pones you a will alguien not así, have authority no tendrás la autoridad to pray for that child and see para it being orar saved. por ese bebé y verlo ser salvo. These are the things that are very deep but very important. Estas son las cosas que son profundas, pero son muy importantes. Because I'm telling you, God needs the Latino people in America. Porque le digo que Dios necesita a la gente latina You en are América. a passionate, radical people for Son the gente Lord. apasionada y muy radical. And God needs your voice in the courts of heaven to Y pray Dios for this necesita nation. sus voces en las cortes de los cielos para orar. Very real. Yeah, God told us, gave us a word years ago Dios nos dio una palabra hace mucho that the Latino people in the United States, que los latinos en los Estados Unidos, there was going to be an underground cry and a roar of intercession que iba a haber un clamor interno de that intercesión was going to shake the gates of hell in this nation. que iba a estremecer las puertas del infierno en esta nación. And it was going to cause this nation to turn to the Lord. Y iba a causar que esta nación se voltee al Señor. So it tells me that you have a redemptive gift from God. Eso me dice a mí que tienen un regalo That redemptivo there's del Señor. purpose in this. Que hay propósitos en It's a esto. kingdom purpose. Hay un propósito de reino en And so esto. these are things that need to be taught So, estas son depth cosas que tienen que ser enseñadas a profundidad so we can rise up para que together podamos levantarnos juntos and see the outpouring of the Holy y Spirit ver el venir del Espíritu Santo and see our land healed. y ver nuestra tierra ser sana. We're going again in May to Africa. Vamos otra vez en mayo a África. And so we were in Kenya this year, Estuvimos early in en the year. Kenia este año And Kenya was in the worst drought that they've had in 40 years. y Kenia no había llovido, no había agua, lo peor que habían visto en 40 años. All of those beautiful animals were dying. Todos los animales estaban muriendo. People were going hungry because they couldn't grow their food. La gente tenía hambre porque no podían crecer comida. It's very different in third world nations. Es muy They can't just go diferente to the store. en países You know, they have to tercermundistas. No pueden solo ir a Grow la their tienda. food. Muchos tienen que They crecer have su to propia raise comida. the meat that they eat. Tienen que criar a la And so carne que they ellos comen. require rain. So, ellos They necesitan have to have lluvia. these things Tienen que tener estas to cosas survive. para sobrevivir. And so while we were there, Mientras estuvimos ahí, when we go to nations, we teach these cleansing, cuando vamos a naciones, enseñamos repentance, and all of esta that. sanidad, el arrepentimiento. And so we were doing that, and I was teaching them these 4 areas. Y yo estábamos haciendo eso y yo les estaba enseñando estas 4 áreas. And I was telling them that they have a responsibility Y yo les decía que ellos tienen una responsabilidad to their nation a su nación to be healed and set free.
para ser libres y liberados y but sanos. they also had to get set free from these areas Pero ellos también tenían que ser liberados de estas áreas and demonic strongholds. y estas fortalezas demoníacas. If they practiced sin and they stayed in agreement with these Si strongholds, ellos practicaron el pecado y se mantenieron con un acuerdo con estos pactos demoníacos, in rebellion against God, en rebelión en contra the de rains Dios, would not come. la lluvia no vendría. Because the Bible says he can shut up the heavens that it won't Porque la rain. Biblia dice que Él puede He cerrar can el send cielo. pestilence, right? All of those things. Todas esas cosas. So as we were teaching, we went through the prayers. They received the So, revelation. mientras enseñamos, pasamos la oración y ellos And we taught it recibieron la In revelación. Uganda and Kenya, the Y lo same, enseñamos en at the Kenia same y en week Uganda there. la misma semana. And the people began to repent for these things. Y la gente comenzó a arrepentirse. And we went through that generational prayer. Y pasamos esa oración de las And I'm telling generaciones. you, a miracle happened. Y les digo, un milagro pasó. As soon as we finished that prayer En cuanto and we terminamos de began to orar do that cleansing, y empezamos esa sanidad interior, thunder and lightning el came. trueno y relámpago vino. It was so glorious. Fue glorioso, la I verdad. can't even tell you how we felt. Ni siquiera puedo decir So cómo God nos sentimos. demonstrated His word. Porque Dios nos demostró su And palabra. rain came, and the rest of the trip Y they la had lluvia steady vino. rain. Y durante todo el viaje venía lluvia And constante. all of those leaders in Africa have an understanding now. Y todos los líderes en esa parte de África tienen un And now they're beginning entender. to teach these principles Y to the people empiezan a dar clases de estos principios a so la that it gente. continue and they can take authority Para que continúe y ellos puedan tomar autoridad over their nation. de su nación. We've had many, we call it land assignments. Nosotros le llamamos And asignaciones it's all about terrenales. cleansing and healing the land. Pero todo se trata de limpiar But la first you tierra. got to get it out of the people. Pero primero hay que sacarlo de la gente. Because if sin defiles the land, Porque si el pecado daña la tierra, if you just deal with the land but you don't get si God's solo tratas people con la free, tierra pero no liberas a la they will gente, continue to sin in ignorance ellos in that area. continuarán en pecando y en ignorancia en esa área. And it's a continual process Y es of un defiling proceso the land, de explotar y arruinar, dañar la tierra que sigue, bringing curses. trayendo maldiciones. And so these places in your city, you will see the places that are cursed. You will Tú see puedes ver en tu ciudad los lugares que están bajo all the maldición. murder that takes place in this region. Todas las muertes que toman lugar en estas regiones. If we go back to the history of Chicago, Si vamos a la historia de Chicago, there was a great massacre of Native Americans. hubo un gran masacre aquí de los You're nodding nativos your head, some of you americanos. know. Algunos That saben, needs algunos to be no. dealt with in the spirit. Eso tiene que ser tocado en lo We espiritual. have to deal with these spiritual evil roots. Tienen que lidiar con estas raíces espirituales. Yeah, and God will give you the authority to do so as we get understanding. Y Dios te va a dar la autoridad de hacerlo mientras tú tomas más conocimiento. Because strongholds are entrenched. Porque las fortalezas están It's metidas. an entrenched pattern of thought. Es una manera de pensar que está metido y son patrones de pensar. It's an ideology. Es una ideología. It's a value or a behavior Es un valor o un comportamiento that is contrary to the Word of God. que es contrario a la palabra de Dios. So you can see these strongholds, So, tú ves estas fortalezas, these ancient structures estas estructuras de hace muchos años that have been living in the generations. que han vivido hasta ahora en las generaciones. When there's a generation that gets spiritual understanding, Cuando hay una generación que obtiene ese entendimiento espiritual, we can uproot them out tú puedes sacarlo desde la raíz, because they are enemy. porque son enemigos, Because we are all children of the kingdom. porque todos somos hijos del reino. And so God gave us dominion and authority So, in Dios the nos dio earth, in the dominio land. y autoridad de la tierra y de lo He que en has ella not hay. changed his mind. Él no ha cambiado su You mente. go all the way back to Genesis. Tú vuelves a Génesis. God did not change his pattern. Dios no ha cambiado sus patrones, Traditions and teachings and doctrines. sus tell us that. tradiciones, la manera en que él I'm enseñaba. here to tell you, every single believer has a level of authority. Pero vengo a decirle que todo creyente tiene un nivel de autoridad And you have an anointing and you have gifts.
y tienes unción y tienes regalos de You have Dios, the ability tienes to habilidad do damage de hacer to daño the kingdom of darkness. al reino de las tinieblas. Amén. And so anything that is contrary to the word or will of God. Todo lo que sea contrario a la palabra y voluntad de Dios. And in the church, we got to deal with these strongholds of unbelief and doubt. Y en la iglesia tenemos que lidiar con estas fortalezas. All of this self-will that we live in, the pride. Toda esta voluntad de nosotros en la que vivimos el And the orgullo. Lord is helping us through this weekend. Y Dios nos va a ayudar este fin de semana. Because a stronghold is an ideological fortress. Una fortaleza es un, Right here in the como un mind. castillo de poder, está en la mente. So it exists in your mind like the spirit of rejection we're Existe going en to tu talk about. mente como el espíritu de rechazo del cual vamos a hablar. And also they exist in territories. También existen en territorios. They manifest offensive and defensive characteristics. Manifiestan características de ofensiva y defensiva. And these strongholds Y estas fortalezas will repel, repelan, push back light. empujan todo lo They're que es not going to luz. let light in. No van a dejar que la luz Okay? entre. Because they're fortresses of darkness. Porque son reinos de oscuridad. It's like if you have a stronghold of pride. Es como si tú tienes eres muy orgulloso, una fortaleza de orgullo. The spirit of pride is an outward manifestation of a rejected soul. El espíritu del orgullo es una manifestación interna de un alma que fue rechazada. So when you have a lot of rejection in you, So, cuando tienes mucho rechazo en ti, you can manifest the spirit of pride. puedes manifestar un espíritu de orgullo. You can be stubborn, Puedes ser obstinado, rebellious, rebelde. unteachable, No se te puede uncorrectable, enseñar, no se te puede corregir. unyielding. No estás dispuesto a authority. ceder a la autoridad. People with pride are lawless. La gente que tiene orgullo no viven por ninguna ley. They want to do whatever they want to do. Ellos quieren Come hacer lo on. que ellos quieran hacer. They get bitter and angry. Se amargan y se enojan. They can have a lot of hatred, Pueden tener resentment. mucho odio, mucho resentimiento. And see, pride, God resists pride. Dice, Dios resiste el orgullo, But he gives grace to the humble. pero le da gracia al humilde. So you have to break the back of pride. Tú tienes que quebrarle la espalda al orgullo. And you do that by humble yourself and repent. Y lo haces a través del arrepentimiento y humillación a Dios. So we repent today for generations. So, nos arrepentimos hoy por las We generaciones. stand in the gap as intercessors when you're doing these Nos prayers. paramos en la brecha como intercesores cuando oras It's así. not just for you, No solo es para ti, but it's for your children pero es para tus hijos and the generation after them. y la generación antes, después de Just ellos. like I shared the story about the generational curse, there's generational blessings. Así como compartí que hay Amen. maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales Thank también. God. Thank Gracias God a for the Dios blessing of the Lord. por su And so pride is misericordia. very resistant. So just you saying the prayers So, solo tú decir las oraciones shows God that you're humbling yourself today. le muestra a Dios que tú te estás humillando ante Él. And deliverance, it's not always about how you feel. En ser liberado no siempre se trata de cómo tú te sientes. It's about your obedience to the Lord. Se trata de tu obediencia al Señor. Even doing the forgiveness prayer, you're obeying God to Hasta forgive. haciendo la oración del perdón, estás obedeciendo a Dios en Whether you perdonar. feel angry or not. Aunque te sientas enojado o no. Because God deals with our damaged emotions. Porque Dios puede Amen. lidiar con las emociones dañadas. He deals with that. Él And puede lidiar con eso. the inward manifestation of rejection is fear. Y la manifestación interna del rechazo es el miedo. So there's a lot of people that have a lot of fear and anxiety, Hay gente que tiene mucho miedo y ansiedad. panic attacks. Le dan ataques de pánico. You can have paranoia, tormenting Puedes dreams, poner paranoia, te atormentan. insecurity, inferiority, Mucha inseguridad, inferioridad. a lot of unbelief and doubt comes through fear, Mucha double-mindedness. duda. Un día piensas una cosa y mañana piensas la otra. That's a spirit of fear, but it has many ways it manifests itself. Este es un espíritu de miedo, pero tiene muchas maneras en el cual se manifiesta. So that spirit of rejection gives people a false identity. So, ese espíritu de rechazo te da a la gente una identidad falsa. People take on a rejected identity. La gente toma una identidad de rechazo. And so rejection means Entonces el that rechazo significa
It means that you were unloved and unwanted. You feel that way. Significa te sientes como que no fuiste querido, como que no fuiste You were amado. denied love or acceptance. Te negaron el amor y la aceptación. Even if one thinks he is being rejected, Aun cuando uno piensa que está siendo rechazado, it is real to him, es real para él, regardless of the intent of the other sin person. importar la intención de la otra persona. Because sometimes a child may feel rejected from a Porque a parent, veces los niños se sienten rechazados de un padre, but the parent will say, I love my child. pero el padre te va a decir, yo But- amo a mi hijo, But maybe the parent had to work a lot. pero tal vez You el know? padre tenía que trabajar And they mucho couldn't spend the time that they desired with their child. y no pudieron pasar el tiempo que ellos anhelaban con And sus so hijos. that spirit of rejection So, ese espíritu de rechazo takes advantage of the child. se toma provecho de ese niño And it'll begin to talk to that child. y empieza a hablarle al niño And it'll want that child to receive the lie that they are y rejected by the quieren parent. que el niño reciba la mentira que su padre lo rechaza. And so it's real to the child, Entonces para el niño es real, regardless if the parent rejected them or not. sin importar que no fue la intención del padre. Because the devil is a schemer and a trickster. Porque el diablo, él engaña y él hace planes. That's why we have to affirm our love to our kids. Por eso hay que afirmarle el amor a nuestros That's hijos. why we have to communicate that to them. Por eso hay que comunicarle eso a ellos And make an effort to spend time with them. y hacer un esfuerzo por pasar tiempo con ellos. And many times this happens in childhood experiences Y muchas veces esto pasa en experiencias de niñez. and can even come in the womb of the mother. Y puede entrar aún en el vientre de una madre. Say that a woman gets pregnant and she rejects her pregnancy. Digamos que una mujer se embarace y ella rechace un embarazo. She may not have aborted the Tal vez baby, ella no abortó al niño, but she thinks about doing that. pero pensó en hacerlo. And she's very depressed that she got Ella pregnant. está muy en una depresión profunda por estar She embarazada. may even be married, but she has other children. Tal vez ella puede estar casada y tiene otros And hijos she is thinking about, how am I going to support this y child? piensan, ¿cómo voy yo a mantener a este She's niño? rejecting the Lo child. está rechazando. And maybe the husband or the boyfriend or whoever rejects the child. O el esposo o el novio, quien sea, también rechaza al bebé. See, we are spiritual first. Mira, primero somos We espíritu. are. That baby has a purpose. Ese bebé tiene un propósito. And so fornication Entonces la fornicación does not curse. No- does no not make the maldice. baby a curse. no hace al bebé una maldición. The act of sin is the El curse. acto del pecado es la But maldición. only God gives life. Pero solo Dios da vida. So God put light in that baby. Entonces in that Dios womb. pone luz en el bebé y en el And in vientre. every child is a purpose. Y en todo niño o niña hay un propósito. No matter how they're conceived, No importa cómo vinieron al mundo, they have to have a purpose or they would be illegal. tienen que tener un propósito, fueran ilegales. Everything God does is purpose. Porque todo lo que Dios hace es propósito. Amen. They have a purpose or they would be illegal. Tienen que tener un propósito, serían ilegales. Because it says He created us and knitted us together in our mother's womb. Porque dice que Dios nos formó en el Psalm vientre de nuestra 139. madre. El Salmos So we don't look 1:39. at children as curses So, no miramos a los niños como or a maldiciones mistake o como errores or a problem. o como Okay? problemas. Because we're putting things on the child. Porque le ponemos cosas a los And we're niños helping the devil bring in a y bunch of ayudamos baggage to the que el child. diablo traiga Amen? mucho peso a ellos. Every child is a blessing, Todos los niños son una bendición. no matter how it gets here. No importa Amen. cómo llegue. So thank God for Jesus. Amen. Démosle gracias a Jesús. He's a Amén. father to the fatherless. Él es un Hallelujah. padre para el que no tiene padre. So you can have multiple places of rejection. Tú puedes tener muchos lugares de rechazo. It could be rejection from a father and a mother. Puede ser de tu padre o de tu madre. It can be rejection from churches, Puede ser rechazo de la iglesia, pastors, leaders. de pastores, de Your children líderes. can reject the parent. Tus hijos pueden rechazar a un padre. It's very painful, but it's real. Es muy doloroso, pero es You could have real. went through a betrayal from a best friend. Pudiste pasar un engaño de un mejor amigo. Maybe a teacher at
school rejected you because you were a different culture than them. O un maestro en la escuela te Different rechazó ethnic group. porque eres de un grupo There's a lot étnico of diferente. racism in the United States. Hay mucho racismo en este país. That's a demon, that's a spirit, Eso es un that's a espíritu, eso es un stronghold. demonio, eso es Amen? una fortaleza. And so it causes a lot of rejection on certain Y cultures forma mucho rechazo en algunas where culturas, they feel rejected because of their social status. a donde ellos se sienten rechazados por su estado They feel social rejection because maybe they're a different color. o son un color know? diferente. All those things are very real. Todas esas cosas son muy reales, But that's not how God thinks. pero no es así como Dios piensa. The value of a person's life is not in their possessions. El valor de la vida de una Amen. persona no es lo que tiene It's not who we're born into. o a dónde, en qué familia nacemos. The value is, hey, I've been born into the kingdom of El God. valor es, nací en el reino And de so Dios. now, So ahora I am a joint heir with Jesus. soy un coheredero con Jesús. So I've been grafted in So ya yo fui añadido and I have rights now. y tengo derecho ahora. So I've come out of darkness into the light. Salí de la oscuridad a la luz. And in the light, I have healing, health, blessing. Y en la luz tengo sanidad, liberación, And guess bendición. what else? I'm to have prosperity. Y también tengo que tener prosperidad. That's why getting these things out of us. Por eso que sacar estas cosas de nosotros, Changing how we see ourselves. cambiando cómo nos vemos. And then blessings can be released. Y las bendiciones pueden ser desatadas. And it's not that God is holding back blessings Y no es que because Dios no quiere darte God is bendiciones, a blesser. porque Dios bendice. It's that Satan hinders us. Es que Satanás nos Satan incapacita, blocks us Él nos bloquea, because he has a right because we've been either disobedient, porque Él tiene un derecho, porque hemos sido we desobedientes, don't have understanding, no tenemos conocimiento, or we've just been rebellious. o solo somos We rebeldes, haven't understood repentance. o no entendemos el arrepentimiento. But when we understand these things, Pero cuando entendemos esas cosas, God will move and shift Dios se mueve the hand of the enemy out of the way. y Él quita la mano del enemigo del camino. And then blessings can be released to Y la us. bendición es soltada a nosotros. God's nature is a blesser. La naturaleza de Dios es un His ser, un nature is to bendecidor. heal, is to deliver, Es sanar, is to libertar, release good things to es his children. soltar Amen. cosas buenas a sus hijos. So how you see yourself is very So, important. cómo tú te ves es muy importante. Because so man thinks in his heart, so is he. Porque así como el hombre cree en su corazón, así es él. You got to change the way you think. Tienes que cambiar la forma en que You got to get that piensas, rejection up out of there. sacar Amen. ese rechazo de ahí. And so if you've been denied love or So, you've si te been han negado adopted, amor, given away by a parent, O adoptado, o tu padre te dio a and maybe alguien, a parent left you as a o child, el papá te dejó de niño, God has not. Dios nunca lo hizo. Okay? And so your parents can only give you what they have. Tus padres solo te pueden dar lo que ellos tienen. They do the best they can. Hacen lo mejor que But pueden. when you've been raised by broken parents, Pero cuando tú eres criado por padres rotos, you're going to have broken kids. tú vas a tener hijos Right. rotos. That's why we got to get healed. Amen? Por eso hay que sanar, amén. So we can do better now. Para que podamos hacer So mejor when we get ahora. understanding, we do better. Amen. Entender mejor y hacer mejor las And cosas. so a rejected soul will always blame someone else So, una alma rechazada siempre culpará a alguien and más. will never take responsibility for its own actions. Y nunca tomará responsabilidad de sus propias acciones. It is like a negative repellent. Es como un negativo repelente. It will cause one to be rejected by others and to reject other people. Te causará a ti ser rechazado por los demás y tú vas a rechazar a los demás. So rejection that's inside of you will repel others away So, from you. el rechazo que está dentro de ti va a ser como repelente para los que quieren It is like a acercarse. shield and it keeps you from having Es healthy como una relationships. máscara, un escudo que no permite que tenga relaciones sanas. Rejection will isolate you. El rechazo te aislará, It'll cause you to feel lonely. te hará sentir solo, It'll cause you to feel unloved te va a hacer sentir como que no te aman and unvalued.
y que no tienes valor and it'll open the door to bitterness. y abrirá la puerta a la amargura. It's a very painful spirit. Es un espíritu que duele And mucho people that have a lot of rejection, even from childhood, y personas que tienen mucho rechazo they will desde la get niñez, a spirit of arrested development. ellos van a tener un espíritu de no crecen, se quedan Arrested estancados, development. arrestados en un solo lugar de crecimiento. It means that the area you were rejected or maybe abused when you were little, Significa que en la área que fuiste maybe abusado o rechazado cuando eras niño, maybe you were 8 years old, tal vez tenías 8 años, if you have not got healed from childhood si tú rejection no has sido sano de ese rechazo de la niñez and set free from that, y libertado de eso, you can manifest puedes manifestar in that area of your soul en esa área de tu alma very childlike behaviors. en una manera como de niño. So in your psyche or your mind, So, en tu psíquica, en tu mente, you get stuck back there. te quedas en esa edad. And there are certain times you behave like a child. Y hay veces que te comportas como un niño. Many people have temper tantrums. Hay mucha gente que lloran y gritan como niños. Yeah, they act like a little child. They pout. Y hacen berrinches como niños y se Come on, enojan. it's true. It's true. It's because there's something wounded in that soul. Es porque en esa alma hay algo que está herido. And we see this all the time in the church. Y vemos esto todo el tiempo en las But iglesias. arrested development will go through your whole life. Pero es un crecimiento arrestado y aún así tienes que crecer And toda la people vida. struggle to grow up into maturity Y as la a child of gente les God. cuesta crecer en madurez como hijos de Dios. Because remember that spirit that's in your mind, Porque recuerda que ese espíritu que está en tu mente, it will hinder your development even spiritually. hasta tu crecimiento espiritual va a hacerlo muy difícil, no va a permitirlo. Even in the area of learning and education, Aún en la área de aprendizaje y de educación, a lot of those things hinder people in this area. muchas de esas cosas no permiten que la gente crezca en esas áreas. And so it'll keep you paralyzed in Y insecurity. te mantiene paralizado en inseguridades. And you could be stuck in the childishness or spiritual adolescence. O te puedes quedar en una niñez espiritual y hasta en una adolescencia espiritual. And so a lot of the church is stuck in adolescent behavior. Muchas de las iglesias están It's estancadas en un lugar como de God says, adolescentes. I want you to grow up into maturity. Y Dios dice, quiero que ya Right? crezca y We are to madures. become mature sons of God. Tenemos que ser hijos y hijas maduros de That's Dios. why we got to take back what the devil has stolen. Por eso hay que tomar de vuelta lo que el enemigo te ha And many quitado. of it, he's stolen our peace. He's Nos ha stolen our quitado la paz, identity. la identidad. And we take on a rejected identity. Y tomamos esa identidad de rechazo. And when you have that, you will never believe that you can be who God says you Y are. cuando tú tienes eso, tú nunca vas a creer que puedes ser lo que Dios dijo que tú And puedes people ser. struggle with that, Y la gente lucha con eso. receiving the blessing of God because they feel Luchan recibiendo la bendición de Dios porque piensan they are unworthy, que no son dignos, that they're not good enough, que no son lo buenos suficientes, because they believe the lies of the enemy. porque creen las mentiras del enemigo. So we thank God He's changing that today. So, le Amen. damos gracias a Dios que Él va a cambiar eso hoy, amén. And so these are some areas concerning your personal identity, So, son áreas concernando That tu you can look identidad at. personal and see what has hindered you. y ver qué es lo que te ha The first thing is the areas of rejection, prevenido de pasar. Puede ser una cosa, las áreas de rechazo, cultural traditions. tradiciones culturales. I was raised that women should not preach. Yo fui criada en pensar que las raised in a mujeres no very- deben predicar. Religious dominating mindset, Yo crecí en una mentalidad muy dominante y religiosa, that there were no apostles, they weren't real. que los apóstoles ya no existían. All of those things. I was raised in a very traditional Fui home. criada en una casa muy tradicional. So if I would have stayed in that cultural mindset So, or si tradition, yo me hubiera quedado en esa cultura de mentalidad, esa I would be tradición, doing nothing I'm doing today. no estuviera haciendo nada de lo que ahora But when hago. you know the truth, So, cuando tú sabes la verdad, God begins to present the truth to you. Dios empieza a presentarte la verdad. We have a free will Tenemos voluntad propia to embrace the truth para acercarnos a la verdad or a free will to reject it. o voluntad propia para rechazar la verdad. Remember how I talked about we have to contend
¿Te acuerdas cómo te dije que hay que Yes. contender? So I had to do a lot of contending Tuve que hacer mucho, estar contendiendo mucho to walk in the call of God. para caminar en el And llamado de guess what? Dios. I still have to contend in some places. Y adivine que hay lugares en los que aún yo tengo que All contender. because of a bodysuit. Solo por lo que está aquí afuera. It's crazy, isn't it, today? But it's real. Locura, pero es real. So that can affect my personal identity Todo if eso I puede allow it. afectar mi identidad personal si se lo permito. Your biological families. Tus familias biológicas. I know in Hispanic culture, family is very, very important. Sé que en la cultura latina la familia es muy And so a lot importante. of times we get our identity, we do a part of it from our family. Son muchas veces nuestra identidad parte de la But familia. what if our family doesn't believe like us? Pero ¿qué pasa cuando la familia no What cree if lo they que tú y yo don't creemos? understand the kingdom of God? Si no entienden el reino de Dios. You know, you could be rejected by your biological family Puedes ser when you begin rechazado por tu to familia grow up into the biológica things of God and the Spirit of God. cuando empiezas a crecer en las So cosas de there's a Dios. choice there. Ahí tienes que tomar una decisión. Jesus said that when you follow him, he says you have to deny yourself, Jesús dice que cuando lo sigas a Él tienes que take negarte up tú your cross and mismo, follow me. agarrar tu cruz y seguirlo a Él. Denying yourself is a lot of things. Negarte a ti mismo muchas Isn't it? cosas. It's not just working in the flesh, it's No a lot of solo es things. trabajar en la carne, es muchas Uh-huh. cosas. That means you have to come out of the lies Tienes que salir de las that is in our mentiras biological family. que están en nuestra familia Some families biológica. don't even believe in the Holy Spirit. Hay familias que ya ni creen en el Espíritu Santo. They have a lot of doctrinal things that they have Tienen been mucha born into, doctrina en la cual han nacido, but that's not our identity. pero esa no es tu identidad. The color of my skin is not my identity. El color de mi piel no es mi identidad. It really is not. En serio que no lo es. My identity is a child of God. Mi identidad Amen. es una hija de Dios. I'm a child of God. Soy una hija de Dios. Yes. And so generational iniquities also Entonces, iniquidades generacionales, are life experiences. experiencias de Many vida. people live in a failure. Mucha gente se quedan viviendo en un fracaso. Life experiences gave them a wrong identity, a false Esa identity. experiencia de vida le dio una identidad errónea. So you have to let go of personal failures. Tienes que dejar ir esos fracasos personales. Because in the kingdom of God, Porque en el reino de Dios, when we have a failure, we just gain wisdom. cuando tenemos un fracaso, solo aprendemos de ello. That's it. We gain ya. wisdom. Aprendemos de We ello. learn a valuable lesson. Amen. Aprendimos una lección, amén. And you can ask God, what did I need to learn out of Y tú puedes that? preguntarle a Dios que yo tenía que aprender de And eso. listen to what he tells you. Y escucha lo que Él te Uh-huh. dice. And then you walk in the opposite Y spirit. después caminas en el espíritu opuesto. So don't let life experiences No permitas que las experiencias de give you vida an identity te den una identidad that God did not give you. que Dios no te dio. Amen. The other thing is religious beliefs. Otra cosa es creencias religiosas. Another thing is word curses. Otra cosa es maldiciones de la Those boca. can all create a false identity. Esos pueden crear una identidad falsa. Jesus says you don't fear man that can destroy the body. Jesús dice que no le tengas It miedo al doesn't matter hombre what que people pueda say about destruir el you. cuerpo. No importa lo que la gente It diga doesn't de matter what they ti think about you. o lo que la gente piense de If ti. your conscience is clear before God, Si tu conciencia está limpia ante el that's all Señor, that matters. solo eso Amen? importa. Amén. And so some acts of abandonment, because you're going to hear me say abandonment, soul ties, and rejection, soul Vas a ties. escuchar que decirme, va a hablar del abandono, do the del prayers. rechazo cuando oremos. So some acts of abandonment, because they work together. Algunos actos del abandono, Maybe you've been adopted, tal vez fuiste adoptado, having been left by a parent or guardian. fuiste dejado por un padre o alguien que te cuidaba, Maybe you were left in a house to raise yourself as a child. te dejaron en una casa para que te criaras tú solo como un niño, Maybe you went through a bad divorce or a breakup. pasaste un mal divorcio o una ruptura. Thoughts that the Lord has left you, especially if you were in a crisis. Pensaste que el Señor te había dejado especialmente si has estado en una crisis. Because many people believe God's abandoned them if they go through a Porque crisis. mucha gente piensa que el Señor te abandona cuando pasas por Because crisis. when you go through suffering, Porque cuando sufres, your soul hurts really bad. tu alma duele mucho. And sometimes our soul
Y a veces nuestra alma causes us to believe nos hace pensar y that God has creer abandoned us, que Dios nos ha that abandonado, God is not hearing us. que Dios ya no nos escucha. That is a lie Esa es una mentira coming out of your hurting emotions. saliendo de un lugar de dolor. So when your soul's trying to rule you Entonces cuando tu alma te quiere and you liderar a have ti these kind of feelings, y tienes estos sentimientos, you have to stand on what God's word tienes says. que pararte en lo que dice la palabra de Because Dios, God's word is truth. porque la palabra de Dios es He la said verdad. He would never leave us nor forsake us. Él dijo que nunca nos Amen. abandonaría o dejaría He is solos, for us and not against que Él es us. por nosotros y no en contra. So you don't allow your soul to rule No your permitas actions. que tu alma guíe tus acciones. That takes some discipline. Eso toma disciplina. It takes some strength of will of the Eso Holy toma Spirit in fuerza y ayuda del Espíritu Santo you. en Because ti. we all go through crisis at times. Porque todos pasamos crisis a veces, Amen. Being constantly ignored by those you love. siendo constantemente ignorado por aquellos a quienes Or amas, you can be betrayed by a spiritual leader. o ser traicionado por un líder espiritual. And I will say this, that your spiritual leaders were human too. Y voy a decir esto, que tus líderes And espirituales son so humanos no también. leader is perfect. Ningún líder es perfecto. Only Jesus is the perfect one. Amen. Solo Jesús fue el That's perfecto. why the Amén. Bible always tells us, keep our eyes fixed on Jesus. Por eso la Amen. Biblia nos dice, mantén So tus ojos those en are Cristo. acts of abandonment that could have been done to you. Esos son actos de abandono que pudieron Now haber sido these are the contigo. feelings of rejection. Ahora estos son los sentimientos del rechazo. Feeling that you don't belong or ever fit in. Sensación de que no perteneces o nunca Now encajas. remember, these are lies. Ahora recuerda, estas son mentiras. Feeling you are worthless and of no value. Sentir que no vales y no tienes valor. Always accusing yourself. Siempre te acusas a ti mismo. People with that always want to try and earn people's love. La gente así siempre quiere ganarse el amor de la gente. Feelings of failure, Sentimientos de fracaso, uselessness, de que eres inútil and being invisible to others. o eres invisible para los demás. Some people say, I'm in the room, I'm invisible, nobody sees me. Hay gente que dice, estoy en un lugar y You soy feel like invisible. nobody cares about Nadie you. me ve, no le importo a nadie. That's the lies of Esas son las rejection. mentiras del fracaso. Feelings del of not rechazo. being loved, accepted, Sentimientos de no ser amado, de no ser aceptado, or able to have friends. o nunca tienes amigos. Feelings that you are not important, nor are your needs. Sentimiento de que tú no eres importante y de tus necesidades menos. Feelings of never being good enough. Sentimientos de nunca ser lo bueno suficiente. Fearing man. Hombre temeroso. Being a perfectionist. Ser un perfeccionista. Some people with rejection try to be perfect Hay all the gente que ha time. sido rechazado y siempre quiere ser It's a perfecto. need to be accepted. Es una necesidad de ser It's a aceptado. need to be validated. Es una necesidad de tener valor. But God's already accepted us. Pero Dios ya te aceptó. He's validated us. He put His Spirit in Él ya us. te dio valor. Él Amen. puso su espíritu en ti. And so perfectionism So, el will perfeccionismo wear you out. te va a cansar. We are to walk in a spirit of excellence means you do Tenemos your que best. caminar en un espíritu de excelencia y hacerlo mejor. You do your best for the Lord. Haz lo mejor para el Señor, But you'll never be perfect. pero nunca serás perfecto. And a lot of people battle perfectionism Y mucha gente lucha con el perfeccionalismo, that have been sexually abused que han sido sexualmente abusados, because they were unable to control the stuff they went through as a child. porque no pudieron controlar las cosas que le pasó de And niños. so a perfection spirit Son espíritu de is also perfección. control. También es Trying to control, control everything, make everything tratando de perfect. controlar todo, de que sea perfecto. All rooted in rejection. Todo en serio, en una raíz de Another rechazo. area, driven to performance mode to be loved or to measure Conducido up. al modo de rendimiento para ser amado o para medir hasta el estándar de los demás. So that's why I release those things, because Yo suelto eso when you porque look at that, you can see, hey, I got some of that right there. cuando tú ves And esto, so yo tengo we una de come esas out of cosas. agreement Tienes que ponerte en with the desacuerdo feeling of rejected, con el rejection. sentimiento de ser rechazado. Because it's not true. You were accepted Porque in no es Christ. verdad, tú eres aceptado en Cristo. Now, people may reject you
Ahora, hay gente que tal vez te rechace, but rejected people reject others. pero gente que sufre de rechazo, rechaza a So los when you demás. understand it's a spiritual issue, Tú tienes que entender que es algo espiritual, es un problema espiritual. you don't have to receive the rejection Tú no tienes que recibir el rechazo of others. de los demás. Amen. You don't have to receive it. No tienes que recibirlo. But to be free from it, you got to get it out of you. Para ser libre de él, tienes que sacarlo de ti. You got to forgive and get rid of that. Tienes que And the perdonar y Lord will sacar take it. eso. He will break those curses of rejection. El Señor puede romper ese rechazo, But you need to see how it speaks to you. pero tú tienes que ver cómo te habla. And so these thoughts in our mind, Todos estos pensamientos en la mente they steer the course of our life. guían la dirección de nuestras vidas. So as a man thinks, so is he. Como un Okay? hombre piensa, así es So él. just getting free of rejection is powerful Ser libre del rechazo es poderoso, because your self-esteem will get strong. porque tu identidad propia y tu And autoestima va a ser that's not fuerte. pride, it's confidence in the Lord. Y eso no es orgullo, es tener confianza en ti mismo, He en el needs his Señor. children to know who they are. Él necesita que sus And hijos what he's sepan called them to quiénes do. son y Amen. para qué los ha llamado. People that are rejected don't even try to excel in life or do anything. La gente que ha sido rechazada ni siquiera trata de lograr nada en la vida ni hacer They nada. don't pursue anything in life Ellos no that quieren hacer maybe nada God put in them que tal vez hasta Dios les puso because they don't feel worthy enough or good porque no enough. se sienten lo suficientemente buenos o dignos. And rejection will talk you out of going higher. Y el rechazo no te permitirá ir hasta arriba, subir But arriba. not anymore. Amen. Pero ya no más, amén. Thank you, Jesus. Gracias, Hallelujah. Jesús. Aleluya. Hallelujah. So we're coming out of agreement with that. Vamos a ponernos de desacuerdo con eso. Praise God. I heard somebody go, it's not hard to be delivered. Amen. No es difícil so- ser libre, amén. We're going to take just a couple minutes, but I want to explain what's going to happen. Quiero explicar lo que va a pasar. So what we're going to do is I'm going to probably move down there, but I'm going to do a corporate prayer. Voy a hacer como una oración This corporativa. first prayer that I pray, Esta primera oración que vamos you a guys hacer, can be praying in the Spirit. usted puede estar orando en el Espíritu. Yeah, just stay in an attitude of prayer with me. Manténgase en una actitud de oración conmigo. And after I do this prayer, it's really a confession. En verdad es una confesión y después de que la hagamos, It has a lot of scripture in it. tiene mucha escritura en It's like ella. a declaration over this area, Es como una declaración sobre esta área, over the church. sobre la iglesia It releases angels and it just covers the house y activa ángeles y from cubre any la casa activity out there. de toda actividad allá afuera. It's a really powerful prayer, and you'll feel the Spirit of God when I pray it. Y es una oración poderosa y usted va a poder sentir al Señor. So after that prayer, So, después de esa I had asked oración, Apostle Evelyn to come up, and I'm going to do the English version of the prayer, and she's going to read it in Spanish. le pedí a la pastora Evelyn que venga. And Ella la va a so, leer en español y yo la voy a leer en If inglés. you can say it in English, or you can wait for her and repeat it in La puede Spanish. decir en inglés o esperar por ella y We decirle en do one español. sentence at a time, back and forth. Vamos a hacer un renglón a la vez, ella y yo. There's about 5 prayers that we're going to do. Hay como 5 oraciones que vamos a hacer. It's a prayer of consecration, salvation. Oraciones de consagración, Want to make sure everybody's salvación. Hay que asegurarnos que todos seamos salvos. It's a prayer of forgiveness. Una de perdón. And when we do the forgiveness prayer, Y cuando hacemos la de the perdón, letters that you wrote last night or this morning, las cartas que usted escribió ayer when o we're hoy, finished with that prayer, cuando terminemos we're esa going to rip oración, those up and throw them in the trash. la va a romper y la va a tirar a la Amen. We're basura. Amén. releasing that to the Lord. Vamos a Amen. soltar eso. Amen. And we're going to do a generational repentance prayer. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento Very generacional. important prayer. Muy importante. So there'll be a part of that prayer where you renounce the things you've done. Va a haber una parte en esa oración. Usted va a Someone renunciar a said, lo well, que I ha only did it hecho. one time. Alguien dijo, oh, yo lo he hecho una vez Doesn't nada matter más. with witchcraft. No importa con la You got to brujería. renounce that. Tiene que renunciar eso. And so
You're going to give you a space and you're going to whisper that stuff out to the Lord. Le vamos a dar okay? espacio para que usted diga y suelte eso al Señor. And we're going to give you a space in forgiveness to whisper those names to the Lord. Y un espacio en la de perdón para que usted le diga eso We're al going to Señor. do a sexual immorality prayer. Vamos a hacer una oración de inmoralidad sexual. We're going to renounce all sexual sin. Vamos a renunciar a todo pecado sexual. And remember, these prayers are written for your bloodline too. Estas oraciones están escritas para su Because linaje de sangre Many también. times in cleansing, Porque muchas veces en sanidad interior, if we're calling out sexual sin, si estamos hablando de those iniquidades demons sexuales, people sometimes maybe did not have adultery a veces hay in their gente marriage, que no tuvo adulterio en su but matrimonio, possibly their ancestors had adultery. pero posiblemente sus ancestros lo tuvieron. So sometimes people get freedom from these things and they didn't even So, do a it, veces la gente son liberados de estas cosas que ni siquiera saben que han but they've been born into pero ellos covenant breaking. nacieron en ellas. Okay? So we're going to do that prayer, and then we're going to do a shedding innocent blood, Y después una oración de derramar sangre inocente. and then we're going to do also a prayer on shedding innocent blood, and then the last prayer will be Y la última va a ser close. We're not going to close the gates. A mammon prayer. una oración. Mammon is about your possessions and your finances. El mandamiento es una oración Okay. de sus posesiones y de sus finanzas. Because if we be honest, our ancestors worship Baal. Porque si somos honestos, nuestros ancestros And adoraban a Baal. also, mammon Y is a Mamón really strong in the church. se mueve mucho en la Okay. iglesia. People preach for money only. La gente People have predica a lot of Por Masonic. dinero nada más. The Freemasonries is a prosperity cult. Un culto o ocultismo de solo la prosperidad. It is very dark, Es muy oscuro. and many pastors in pulpits Y muchos pastores could en be even our púlpitos, ancestors, hasta nuestros ancestros, practice Masonic. practican lodges. esa lógica And masónica. so all of those things, we're renouncing those. Vamos a renunciar hasta eso. And I'm going to interject this because I feel led of the Holy Spirit. Y voy a parar aquí porque me siento guiada por el Espíritu We were Santo. out in a native church. Estábamos en una iglesia We were nativa doing cleansing, and y estábamos haciendo una sanidad this interior. Anglo family came in, white family. Y they una came in. familia americana blanca They entró. traveled a long way and said God told them to come to this reservation church. Ellos venían desde muy lejos y dijo que el Señor les había dicho que So- llegaran. This man Este hombre had shared with his wife había compartido con su esposa that he wondered if his father's Masonic lodges and all of those things que his él se father did, preguntaba que si las cosas que su padre hizo en esta he creencia wondered if it affected masónica, his life because he knew it was wrong. él quería saber si había afectado Now su remember, vida. he's a believer. Ahora recuerda, porque él era un creyente He's ya. never went into a Masonic ritual. Él nunca ha entrado a un ritual masónico. He didn't even know what they did, but he knew it was evil. Él no sabía qué ellos hacían, pero él sabía que era malo. So this white man is in a native church. So, este hombre blanco, él está en una iglesia de nativa And americana. as we're doing the prayers, Y mientras hacemos la the Lord oración, said, break Masonic curses. el Señor nos dijo, rompe And- estas maldiciones And for a masónicas. moment I thought, well, natives really don't, Y por get un into that. momento yo dije, bueno, pero los nativos, ellos no, But como I que no always obey the entran. Lord Pero hay que obedecer al the best Señor. I can. And so I said that I break every Masonic curse. Entonces yo dije, rompemos toda maldición masónica And I loose every demon connected to the Masonic. y arranco todo demonio atado a esa ideología. And this white man Y este hombre blanco, began to manifest all these demons. él empezó a manifestar todos esos He got espíritus. delivered on a reservation. Él fue liberado en una reservación Isn't that something? And he had never went into a Masonic ritual. y él nunca había sido parte de He un never ritual joined masónico. the lodge. Nunca se juntó Okay. a la ideología. And so the rituals that they do, it's death. Y los rituales que Okay. ellos hacen es They're muerte. sworn to secrecy. Ellos juran They have silencio. secret rites and secret rituals. Tienen rituales secretos y And derechos some of the secretos. vows that they do, Y algunos de los pactos que ellos they hacen, place their generations on the altar of the Masonic. ellos ponen a sus generaciones que vienen en los It is altares an evil masónicos. occult. Es un ocultismo malvado.
It's a, you could call it a club, a sorority, like Puede llamarlo it's a como low un level, but this is club high level. social, como, pero esto es Amen. nivel bajo, esto es nivel alto. So you may know a lot of people that's in the Masons, Usted puede conocer tal vez mucha gente and they may be really nice people, y pueden ser muy buena but I'm gente, telling you, they're under curses. pero les digo, están bajo Many maldiciones. people get sick and afflicted with heart disease and cancer. Mucha gente es afligida con cáncer, Diseases condiciones from del joining corazón, that en los occult. huesos atrás, por estos They can flash ocultismos. their rings, they can do all these things, and they get out of trouble. The judge passes them by Ellos if he's pueden in the tener Masons. anillos, pueden They won't even get a usarlos. speeding ticket if they have it on the back of their Ellos car. tienen sus insignias en There's sus all of carros, these no los little paran las things policías, los that jueces no los seem to be a condenan. blessing. Estas pequeñas cosas que según aparentan But to bendición, go to the highest level pero para ir a los niveles más grandes of the Masons, de este oculto, el cultismo you have to masónico, renounce Jesus Christ. tú tienes que negar a Jesucristo. It is real. Es real. And so at every level, So, cada they nivel have new rituals that they do. hay nuevos rituales que hacer. And the first level, they put a hood over them and they throw them in a casket, En a el primer makeshift nivel les casket. ponen un gorro y And los they tiran swear them to secrecy. en un ataúd y tienen que jurar And they prick their secreto. heart with a prong. Y les pican su corazón con una estaca Guess what's coming in? All kinds of demons. y están entrando Okay? demonios. There's a lot of things. Hay muchas That's cosas. not my teaching today, but I'm just telling you, you need to renounce that. Estos son el tipo de cosas que hay que It's renunciar really in high levels of our government. porque está en niveles Okay. altos de nuestro gobierno. So stay away from those things. So, manténgase lejos de Because esas they try cosas. and get you in with the whole brotherhood and the money and all of that. Ellos quieren que tú entres con la ideología de That's la why, you know, hermandad Jesus said you can't serve God and mammon. en el dinero, pero Dios dice So que we no do puedes this servirle a Dios mammon y al prayer. Dios del dinero. We don't serve mammon. No servimos a All Mamón. mammon is a tool in the earth that El we need, dinero solo es algo en la tierra que se ocupa, but it doesn't rule our hearts. pero que no sea el dueño de tu Everything we corazón. own is the Lord's. Todo lo que nosotros tenemos es del Amen. Señor, amén. So mammon prayer is very important. Thank you, Jesus. And then we're going to do a declaration. So I Vamos a want you hacer una to take declaración. just a couple minutes is all. Quiero que tome unos If you need to minutos. use a restroom, you can do that Si puedes quickly. usar el baño, okay? puedes hacer eso rápido. And then we'll get started. Just a couple minutes, maybe 5 minutes is all. 5 minutos solamente.